La herejía más dañina que sufre la iglesia de hoy es la falta de armonía entre aquellos que afirman tener la teología correcta, pero carecen de las prácticas correctas. Aquellos que tienen la sana doctrina, la buena enseñanza, pero viven de una manera incorrecta su fe. Aquellos que dicen que están en la iglesia perfecta porque se les enseña la verdad, pero el resto de la semana, después de salir del templo, del culto, viven vidas que dejan mucho que desear de la vida cristiana. Nuestros corazones se oprimen cuando vemos que un líder cristiano cae en pecado. Cuando los noticieros parece que se ensañan por realzar la hipocresía que hay entre los evangélicos, cuando una persona reconocida de gran renombre cae. ¿Quién no escuchó? Tal vez ustedes lo leyeron por ahí, pero escucharon el nombre de un gran pensador de nuestro tiempo, Pastor Ravi Zacarías. Usted probablemente ha escuchado hablar de él, o si no, a lo mejor ha visto alguno de sus libros. Es uno de los más renombrados apologetas cristianos que ha producido una generación. Él viajaría por todo el mundo enfrentando a muchos escépticos y ateos para contender y defender la fe cristiana, la Biblia. Y en muchos de los casos, convencer con sus argumentos centrados en la palabra, confrontando el error de aquellos que se atreven a decir que Dios no existe o que la Biblia solamente es un invento humano. No sé ustedes, yo en lo personal fui muy influenciado por sus libros, por sus conferencias, por sus predicaciones. No hace mucho tiempo, un poquito antes de morir, en el año en el que él murió, unos meses antes, él estuvo en la iglesia donde yo estaba pastoreando en el lado americano. Estuvo teniendo una entrevista personal con el pastor Chuck Swindoll, quien fue mi pastor y maestro y mentor. Tuve la oportunidad de gozarme, de ver cómo el Señor lo llenaba de tanto conocimiento y sabiduría. La mayoría de sus libros, ha escrito más de 30 libros, tengo la mayoría de sus libros como un recurso de consulta constante, porque es la defensa de la fe cristiana. Pero como muchos de ustedes pudieran imaginarse, si tratáramos de hablar de la ortodoxia cristiana, es decir, orto significa lo correcto y doxa significa la gloria, lo que es un pensar, lo que es una creencia correcta, podríamos decir que Rabbi Zacarías es una persona de mucha ortodoxia. Pero en mayo del 2020, después de que murió, se presentaron algunas alegaciones de una conducta no muy deseable de parte de él, de moralidad sexual. Y ese tiempo de meses fue una investigación muy exhausta donde al final de cuentas salió a la luz y se comprobó que era verdad todo lo que se rumoraba de él. Su propio ministerio que lleva su nombre, el Ministerio Internacional Rabbi Zacarías, su hija, que después de él, que él murió, asumió la presidencia, tuvo que dar la cara a nombre del ministerio y con dolor en su corazón, con amargura, con tristeza en su rostro, tuvo que pedir perdón a muchas de las personas que fueron víctimas. Obviamente situaciones como esas no dan gloria a Dios, porque se puede tener la teología correcta, pero vivir vidas incorrectas. Pero antes de que pongamos el dedo acusador sobre una persona como fue este gran apologeta cristiano, tenemos que darnos cuenta de que cada uno de nosotros estamos supeditados a caer de la misma manera. Pablo lo escribió en su carta a los Corintios, dice, el que crea que está firme, y en México decimos una frase que me gusta añadir, aguas, mire que no caiga. Porque lo cierto es que es por la pura gracia y misericordia de Dios
que nosotros no hemos caído en las mismas situaciones. Pero nuestra carne anhela miles de cosas tan terribles. ¿Quién puede entender la mente humana? Solamente Dios. Pero ha sido por su gracia y misericordia que aún seguimos adelante por el momento. Ahora también sucede lo contrario. Podemos encontrar personas que viven de una manera justa, una manera con una impresionante calidad moral, pero no tienen el conocimiento de la verdad. Yo tengo una persona muy querida, muy conocida ahí en México, a quien me ha tocado ver cómo se ha impregnado de mucho conocimiento esotérico y de mucho conocimiento de las filosofías orientales. No es budista, pero hace las prácticas budistas. No es hindú, pero sigue algunos aspectos hindús en su vida y mezcla su fe religiosa con todas esas cosas y trata de vivir vida moral. La última vez que tuve una conversación con esta persona, me dijo, ojalá que mi hija un día, cuando crezca, se vuelva cristiana como tú. Y me sorprendió porque yo podía esperar todo de esta persona, menos que quisiera que algún miembro de su familia entrara al cristianismo, cuando obviamente distaba mucho de ser una decisión personal de esta persona. Valga la redundancia. Pero luego me dijo la razón, me dice, me gustaría que aceptara el cristianismo porque yo veo que los cristianos se esmeran mucho por vivir vidas rectas y morales. ¿Se dan cuenta? Este es un ejemplo claro de una persona que aparentemente vive la vida correcta, pero su conocimiento acerca de Dios es totalmente errado. Y ninguna de estas dos cosas glorifican a Dios. Entonces piensa esto. Tú podrás vivir de manera correcta, pero no suscribirte a la verdad correcta. Tú podrás tener la verdad correcta, pero vivir de una manera equivocada toda tu vida. Es importante que la ortodoxia, que es la manera correcta de creer, coincida perfectamente con la ortopraxia, que es la manera correcta de vivir. No solamente lo que me digas con palabras debe ser lo que tú crees, sino lo que vives en tu vida. ¿Han escuchado ustedes ese dicho que dicen, lo que me dices con tus labios no puedo escucharlo porque tus acciones hablan más fuerte que tus palabras? Y es verdad, ocurre así. Como aprendimos la vez pasada al abrir la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo estaba interesado en escribir a la iglesia allá en Colosas, porque tenía mucho que decirle a esos nuevos creyentes en la fe. La iglesia apenas comenzaba, tenía algunos 5 años de formada, no la fundó Pablo, la fundó Epafras, uno de los colaboradores de Pablo, a quien llevó a Cristo cuando él predicaba en Éfeso, estuvo por unos años, pero él nunca visitó Colosas, ni mucho menos la iglesia en Colosas. No pasó por ahí, no sabía ni que existía ese lugar hasta el momento en que le avisaron y escribió esa carta. Y les escribe una carta muy interesante que tiene mucho que decirnos a nosotros como iglesia en nuestro tiempo. Después de darle gracias a Dios y de adorar el nombre del Señor por la fe que tenían los colosenses, una fe fuerte en Cristo, que se había traducido en amor hacia las demás personas, a tal grado que no solamente se conformaban con recibir la verdad de la Escritura, sino también compartir esa verdad con otras personas. Daba gracias al Señor, adoraba a Dios por la fe y el amor que ellos tenían, producto de haber escuchado el Evangelio y haberlo creído. Y haber querido el Evangelio los movió a la acción. ¿Cuántos de ustedes han creído en la verdad del Evangelio? ¿Cuántos de ustedes esa verdad del Evangelio los ha movido a la acción? Y se ha traducido en fruto que sobreabunda. Así que estos creyentes no solamente sabían, sino que también entendían la verdad del Evangelio. Y eso había provocado que ese conocimiento que tenían intelectual, ese conocimiento acerca de Dios, se traducía en amor hacia sus semejantes. Ve, ellos creían las cosas correctas y estaban viviendo la vida correcta, al menos por este momento.
Todo debido a la fe que tenían de que un día, de acuerdo a lo que escucharon del Evangelio, así como morirían a su carne en Cristo, un día resucitarían tal como Él resucitó y estarían con Él por la eternidad. Su conocimiento por esa esperanza salvífica, esa esperanza salvadora, resultaría en la predicación del Evangelio y habría mucho fruto. Porque no es lo que tú me digas, sino lo convencido que estás con lo que tú me digas, lo que hace un impacto en mi vida. Es como el síndrome del vendedor de aspiradoras que llega a tocar la puerta. Si es un vendedor profesional y toca la puerta a su casa y les muestra lo increíble que es su aspiradora, a lo mejor los convence y aunque tienen ya aspiradoras se compran otra por la calidad de presentación de este vendedor profesional. Pero nada es más impactante que el testimonio de un comprador complacido. ¿Cuántas veces ustedes han comprado algo porque el vecino o el pariente o el amigo les ha contado algo y les dicen, tienes que probar este producto, me ha cambiado la vida? Entonces ustedes van y lo consiguen sin tener mucho que averiguar. Al vendedor profesional pues tienen sus dudas porque ese es su trabajo, pero al comprador complacido, de eso no hay manera de que nos escapemos, porque lo estamos viendo, porque está convencido de eso. Si has creído la verdad del Evangelio, que Cristo murió por tus pecados, y tal como dice el Evangelio, fue sepultado y al tercer día Dios lo levantó de la muerte. Esa es la verdad del Evangelio. Ahora, ¿qué has hecho con tu vida al creer esa verdad? ¿Cómo se traduce en tu vida? Si de verdad has creído el Evangelio, también tienes que creer las implicaciones del Evangelio, de esa salvación tan maravillosa. Tu vida debe ser distinta a la que vivías antes. Si no es distinta, entonces no has entendido lo que es el Evangelio. No has entendido la razón por la que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. No has logrado comprender ni atar cabos que te han movido a la acción. Porque aquella persona que de verdad ha comprendido lo que significa el Evangelio, la buena noticia de salvación en Cristo Jesús, no puede ser igual, no puede vivir vidas como las de antes. Tiene que ser una nueva criatura, como dicen las Escrituras. Es que la idea principal del mensaje que traigo para ustedes hoy es la siguiente: los discípulos son personas que están creciendo en su conocimiento de Dios para la gloria de Cristo, sin apartarse nunca de la esperanza del Evangelio. Déjeme repetirlo otra vez. Si tú te dices que eres un discípulo de Cristo, tú no tienes que conformarte con lo que ya sabes. Tú quieres creer más y conocer más de ese Dios que te ha tocado, que te ha transformado. No puedes quedarte enano espiritual, tienes que seguir creciendo. Cuando eras incrédulo y viniste a Cristo, eras un bebé espiritual, pero la esperanza es que siguieras creciendo hasta formarte en un niño que aprendiera a comer con sus manos, para más tarde volverte un adolescente que ya tomaba sus propias decisiones y un día convertirte en un padre espiritual. No se espera que el creyente se quede en la misma posición en que Dios los encontró. El proceso de santidad nos hace cambiar poco a poco para hacernos más semejantes a la imagen de Jesucristo, lo que Dios quiere imprimir en nosotros. Esa es la meta de todo cristiano. Ver el reflejo en su propia vida, el reflejo de Cristo. Una mujer que estaba enseñando un estudio bíblico para mujeres decide hacer una presentación más formal y estaba pensando mucho acerca en lo que era vivir vidas puras. Y va a una joyería y conoce al joyero y le pide que le explique cuál es el proceso de refinamiento del oro. Y cuando la pasa al taller y ve ahí un horno con un crisol, le dice, mira, es muy fácil, pongo un pedazo de oro en este crisol, lo meto al horno y lo enciendo lo más alto posible hasta que el oro comienza a derretirse. Cuando el oro se derrite, las impurezas del oro salen a la superficie y yo las retiro con esta cuchara. ¿Y cómo sabe cuando ya las impurezas están arriba? ¿Cómo sabe cuando ya está purificado el oro? Es muy fácil. Cuando me acerco al horno y veo mi rostro reflejado en ese oro, me doy cuenta que el oro ya está purificado. Así es la vida del cristiano. Nuestro caminar espiritual nos va transformando de día en día y va quitando esas impurezas poco a poco. Y en el momento en que podemos decir que estamos listos de todo eso es cuando la gente puede ver en nosotros el reflejo de Cristo. Entonces podemos decir que hemos llegado a ese proceso de purificación. Los discípulos son personas que están creciendo en su conocimiento de Dios para la gloria de Cristo,
sin apartarse nunca de la esperanza del Evangelio. Estos van a ser los 3 puntos del mensaje y hoy apenas vamos a alcanzar a ver el primero de ellos. Así que no se pierdan la siguiente semana con los otros 2 puntos. Pablo quería que los colosenses fueran sabios, pero querían que esa sabiduría que ellos habían adquirido por medio del conocimiento de Cristo la pusieran en práctica, es decir, que le pusieran piernas a su fe, que no solamente creyeran en Dios, sino que le creyeran a Dios y que vivieran de acuerdo a lo que ellos habían creído. Les dio gracias al Señor porque habían creído el Evangelio. Les da gracias al Señor porque el Evangelio se había demostrado en ellos, no solamente en una fe creciente en Cristo, pero también en una demostración de amor hacia los demás. Todo con la esperanza gloriosa de que un día estarían donde Dios los llevara a estar con Jesucristo. Ahora cambia la oración y la hace más personal, pidiéndole a Dios, intercediendo por los creyentes en Colosas, para que ellos aumenten su conocimiento de Dios. Y ahí vemos el primer punto. Los discípulos son personas que están creciendo, constantemente creciendo en el conocimiento de Dios y su voluntad. Pablo quería que estos hermanos en Colosas tuvieran una fe, pero que esa fe, ese amor, esa fe fuera visible a los demás. Que la gente los viera creciendo, pero también los viera haciendo. Colosenses 1:9 dice: así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Pablo siempre estaba orando con ellos, no 24 horas al día, 7 días a la semana, pero cada vez que él se acordaba de los hermanos ahí en Colosas, y sobre todo ahora que sabía que ellos existían, le daba gracias al Señor por ellos y le pedía lo siguiente. Aquí empieza a hacer la petición. Le pedimos a Dios que les dé que les dé pleno conocimiento de su voluntad y les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Pleno, la palabra pleno es llenura, que los llene completamente hasta rebosar. Que lo que saben no se conformen ustedes con ellos, sigan creciendo más en este conocimiento. Pero notemos que aquí Pablo no está hablando de un conocimiento intelectual meramente. No era información a la que estaba refiriendo. Estaba hablando de la sabiduría y la comprensión espiritual que provocaría en ellos una transformación. No solamente quería informarles, quería que ellos fueran transformados en su manera de pensar, tal como lo escribió en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2. Esto era esencial para Pablo porque es lo esencial para todo discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo tiene que crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. En otras palabras, tú no puedes amar a un Dios que no conoces. ¿Cómo? Si de oídas has oído a Dios, tú no puedes amar a un Dios que no conoces. No puedes tener afecto por un Dios con el cual nunca has oído hablar de Él. A lo mejor te han hablado de Dios o has creído a medias de Dios o creciste en un hogar donde se hablaba de la fe cristiana o de la fe en Dios, pero nunca se te ha explicado que la Biblia contiene la verdad profunda de quién es Dios y qué espera de tu vida. No puedes decirme que amas a Dios y no lees la Biblia. No puedes decirme que tienes un amor desmedido por Dios, pero nunca pasas tiempo a solas con Él. Para poder amar a alguien tienes que pasar tiempo. Piensa en la persona, si usted es casado o si está andando de novio o de novia, piensa en la persona con la que están. Y no era el tiempo que pasaban juntos lo que permitía que creciera ese interés, ese amor. A menos que usted crea en el amor romántico de amor a primera vista, entonces es otra historia. Pero aún ese amor a primera vista se puede disipar cuando conoce bien a la persona. O puede crecer porque sabe quién es esa persona. No puede ser que quieras sentir amor por Dios y no estés obedeciendo a Dios en lo que dice en su palabra. Pablo oraba para que ellos crecieran en ese amor abundante. Y este es uno de los retos fundamentales que enfrentamos en las iglesias hoy en día, porque ministramos a un grupo de gente en la iglesia que es medio blanda, un cristianismo medio blando es el que viven. En México decimos, son como una tortilla que no está bien cocida de un lado. Por un lado está ya pintita, pero por otro lado todavía está cruda. Hay cristianos medio crudos también. Dicen que son cristianos, pero no dan evidencia de que lo son. Porque siguen en las mismas prácticas. La gente duda, ¿a poco tú vas a la iglesia fulana de tal? Pero tú, con todo lo que haces. No, hay gente a la cual no podemos engañar. Aun cuando digamos que somos creyentes en Cristo.
La evidencia es que en la manera como vivimos es el mejor reflejo de lo que hemos creído. Por eso es importante darnos cuenta que lo que Pablo está diciendo aquí está pidiendo al Señor que pueda impregnar en ellos un conocimiento, pero un conocimiento que les haga a profundizar más en ese amor que tienen y se pueda traducir en más fruto, dar más evidencia. Salmo 16:11 dice: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo. Y lo que dice el salmista aquí es que mucha de esta gente medio blanda, medio cristiana, cree en las bondades de Dios, cree en las bendiciones de Dios, busca a Dios porque de alguna otra manera le conviene, porque quiere que Dios lo bendiga, va a las iglesias a tratar de que alguien ore por ellos, pero realmente no quieren ningún sacrificio que ofrecer. Son personas que están conformes de sentarse y ser entretenidos y que escuchen la predicación, que los motive, que les hablen bonito, sobre todo cuando no hablan de pecado, que hablan de clámalo, reclámalo, prosperidad y creen en Dios y todos tus problemas se acabarán y no sé qué tantas cosas, no sé qué Biblia están utilizando para compartir eso y se la usan, están sacando ese texto fuera de contexto como pretexto para justificar su texto. Pero la realidad del todo es que no han dado el evangelio completo, porque también está hablando de que es necesario arrepentirnos y volver el camino al Señor. Ese cristianismo blando, ese cristianismo media tortilla, cruda, realmente no le satisface al Señor. ¿Esa es la diferencia? Dios es bueno, absolutamente, pero también Dios es bueno no solamente con nosotros, sino por nosotros. Él es bueno por nosotros. Y es la gran diferencia, porque el cristianismo cultural simplemente nos dice que Dios es bueno con nosotros, pero el cristianismo bíblico nos enseña que Dios es bueno por nosotros. Aun cuando nosotros no podamos ser buenos, Dios es bueno por nosotros. El mensaje del cristianismo cultural es: busca los bienes de Dios, busca los dones de Dios, pero el mensaje del cristianismo bíblico dice: busca la bondad de Dios. El mensaje del cristianismo cultural actúa como si Dios fuera una especie de máquina expendedora de alimentos cuando ustedes ponen las monedas y aprietan el botón y sale ahí su refresco. No, espérate. Dios es bueno aún cuando tú no pongas ninguna moneda. Es bueno contigo y es bueno por ti. No hay nada más bueno que Dios mismo. Por lo tanto, procura las bondades de Dios. El teólogo danés, holandés, Herman Bavinck, dice: Dios y solo Dios es el bien supremo del hombre. No le añadas nada. El cristianismo blando, el cristianismo crudo, a media tortilla cruda, es el que cree que Dios es bueno y quiere lo mejor para ti. Ese cristianismo blando considera que hay que buscar a Dios por las bondades que pueda darnos. Pero dice: no busques a Dios por la bondad que te pueda dar. Busca a Dios porque Dios es bueno por ti. Porque Él es la fuente de toda bondad. Él es el que realmente puede satisfacerte. El cristianismo blando realmente cree que es bueno creer en Dios, pero como dice el dicho muy latino: a Dios orando y con el mazo dando. Ayúdate que yo te ayudaré. El versículo favorito del cristianismo blando. Todavía no lo encuentro en mi Biblia. Si ustedes lo encuentran, me lo avisan. Pero no es a Dios orando y con el mazo dando. Es a Dios orando y punto. Porque todo estriba en Él. De Él vienen todas las cosas. De Él procede todo. Porque Él es la fuente de toda bondad. Así que Pablo está orando por esta iglesia y le está diciendo: no dejo de orar para que crezcan en esta idea de que Dios y solo Dios es su bien supremo, es su mayor bien, para que aumenten su conocimiento de Dios. Vean, la oración que Pablo dice aquí nos muestra que no hay nada mejor que el mismo Dios. Nada, no hay nada mejor que el mismo Dios. Es un recordatorio bien importante para aquellos que están en la universidad a punto de graduarse, o aquellos que ya se graduaron y ya tienen un buen trabajo, aquellos que aman su carrera. Dios es más importante que la universidad. ¿Sí? Aunque te gradúes de Texas A&M, aunque te conviertas en un Aggie, sea un alto privilegio, Dios es más importante que ser Aggie, ¿sabías? Yo sé que con esto algunos no me van a querer aquí más, pero no importa. Dios es más bueno que nuestra carrera. Dios es más bueno. Si usted está aspirando a ir al seminario como yo he ido al seminario, Dios es mejor que el seminario. Dios es mejor que cualquier puesto.
que yo pueda desempeñar en la obra de Dios, en la iglesia o en un ministerio para eclesiástico. Dios es mejor que todo eso. Dios y solo Dios es nuestro mayor bien, es nuestro bien supremo. El ministerio no le da sentido a Dios, Dios le da sentido a nuestro ministerio. No se nos olvide. Esta iglesia no está aquí únicamente para glorificar a Dios. Dios glorifica su propio nombre al establecer esta iglesia porque Él es bueno y Él ha querido hacer las cosas. Nosotros podemos hacer intentos de hacer crecer esta iglesia, de que estas sillas se llenen. Están aquí cada domingo como un recordatorio que tenemos mucho trabajo para hacer, para compartir el evangelio. Pero ¿saben qué? Dios es el que se encarga del crecimiento. Porque el día en el que Él transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, ustedes no van a poder contener el gozo que sienten de quién es Dios, que no van a privar de esa bendición a la gente que ustedes conozcan o se encuentran en el camino. Porque el mejor método de crecimiento que podemos tener es la gente, invitando a la gente. No son los programas en las redes sociales, no son los programas de televisión o radio. Es gente diciéndole a otros dónde encontrar alimento espiritual. No me preocupa, aunque a lo mejor a los pastores a quien yo respondo me están preguntando, ¿y cuándo va a crecer el ministerio hispano? No me preocupa que ustedes crezcan en profundidad, como Pablo dice. No me preocupa que crezcan en anchura. Podamos tener este lugar lleno de gente vacía espiritualmente. Pero qué hermoso es poder pasar el tiempo para crecer espiritualmente y que el crecimiento se pueda derramar en nosotros y afecte a la gente que nos rodea. Esa es la meta. Es lo que Pablo estaba orando por esta iglesia en Colosas, para que ellos conocieran la voluntad de Dios y que vivieran esa voluntad de Dios en sus vidas. Si Dios es verdaderamente quien dice ser, no podemos querer a Dios solamente por las cosas que nos da. No debemos conformarnos con cada menos que Dios mismo, su presencia en nuestras vidas. Él debe ser el que nos llene de todo. Dios es nuestro todo en todos. Y es lo que clama la carta a los colosenses. Él es el supremo en todas las cosas. Una de las grandes tragedias de las iglesias cristianas hoy en día es que se atreven a hacer el servicio de Dios sin preocuparse de que la presencia de Dios esté con ellos. Me han dicho que es bien fácil hoy plantar una iglesia cristiana aquí en los Estados Unidos. Muy fácil. Contrátate a un pastor elocuente y a una buena voz cantante que tenga discos grabados y a unos cuantos músicos y un buen sonido y luces y ya tienes una iglesia gigantesca. No necesitas del Espíritu Santo. Y si no me lo cree, simple y sencillamente vea en la internet muchos de esos lugares que están atestados de gente que están escuchando un evangelio diferente al que Pablo enseña. Pero qué tristeza es que tú estés aquí sirviendo, a lo mejor como líder de alabanza, a lo mejor como cantante, a lo mejor en el sonido, a lo mejor como el pastor. Qué tristeza que tú estés haciendo las cosas que haces simplemente para el reconocimiento y el aplauso de la gente, en lugar de hacerlo porque estás agradecido por la bondad de Dios. Y lo haces únicamente para honrarlo y glorificarlo a Él. Pablo termina esta oración diciendo, yo quiero que su conocimiento del Dios Altísimo les provoque a ustedes tener una profunda relación con Él que se traduzca en fruto. Y aquí hay tres cosas que produce esta relación aquí en el versículo 10. La forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y dice tres cosas en las cuales ustedes pueden crecer. Lo primero, dice, la forma en que vivimos va a honrar y glorificar a Dios. Entonces, dice, la forma en que vivan siempre honrará y agradará a Dios. Y tus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprenden a conocer más. Aquí vemos la primera. Tu vida glorificará al Señor. Número 2. El resultado del verdadero conocimiento y sabiduría, comprensión, es que nuestra vida va a producir frutos saludables. No se olviden lo que dice Juan capítulo 15, que nosotros somos las ramas, Él es la vid. Cuando estamos unidos a las ramas, cuando estamos unidos a ese que nos da la vida, las ramas van a producir fruto. Y lo curioso es que los árboles frutales, ellos no se comen la fruta. Siempre que va pasando por ahí es el que arranca la fruta y se la come. Somos nosotros llamados a llenarnos de conocimiento del Señor y producir ese fruto que otros van a disfrutar por medio de nuestra vida, nuestro testimonio y lo que comunicamos con ellos. Y un tercer resultado es que
habrá fortaleza espiritual. Versículo 11 dice, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Él nos hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él, refiriéndose a Cristo, nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Pablo está recordándole a los creyentes aquí en Colosas que Dios es la fuente del poder espiritual que ellos necesitan para vencer las circunstancias difíciles e imposibles de la vida. La palabra constancia es una palabra en griego muy interesante. Hipomone. Me gusta pronunciarlo porque no quiero que se me olvide. Y la imagen que puede venir a mi mente, porque un día la vi reflejada en un comentario bíblico, es la de un burrito que estaba jalando una carreta. Pero le han puesto demasiado carga a la carreta que ha levantado al burrito y el burrito se queda ahí con las 4 patas colgado. Esa es la constancia a la que Pablo está refiriendo. No importa las cargas que estés pasando, ten paciencia, perseverancia en medio de tus circunstancias. Que Dios está el poder para soportar cada una de ellas. Luego, paciencia es la otra palabra que dice. Sugiere una resolución interior, una fortaleza mental. ¿Sabe usted por qué le dicen paciente a los que van a ver al médico? Porque tienen que esperarse no sé qué tanto tiempo hasta poder ser vistos por el médico, ¿cierto? A menos que el médico sea un amigo suyo y le da puerta de entrada, ¿verdad? Pero no, el paciente tiene que esperarse tanto tiempo. El otro día fui a sacar una cita con el médico y la cita que me dieron era en octubre, me la dieron para fines de diciembre. Interesante, hay que tener paciencia. Esta paciencia de la cual está pidiendo el Señor, al Señor, el apóstol Pablo, es la paciencia que está accesible a todos aquellos que han logrado creer y conformarse y esperar en el Señor. Todos hemos pasado desafíos en la vida. Es en los momentos en los cuales estamos nosotros en la luz de nuestra vida, donde debemos gritar las verdades que aprendemos de la Escritura, para que cuando lleguen los momentos de oscuridad podamos recordar esas verdades que hemos gritado en la luz. Cuando Dios da este tipo de resolución interior, esta fuerza perseverante, el resultado es una acción de gracias gozosa. Pablo dice aquí al final, el versículo 12, Dios los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Esta es la esperanza salvífica, la esperanza del cielo, que un día todos vamos a gozar de estar en la presencia del Señor. Pero noten lo interesante aquí en el versículo 13 y 14, pues Él nos rescató, tiempo pasado, del reino de la oscuridad y nos trasladó, tiempo pasado, al reino de su Hijo amado, quien compra nuestra libertad, tiempo presente, y es otra manera de decir que perdona nuestros pecados. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Él nos dice que un día, si nos portamos bien, iremos al cielo. No, Él nos dice que en el momento en que hemos creído en Cristo Jesús, en ese momento, Él ya ha hecho cosas. Él ya nos ha rescatado del reino de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de la luz. Solamente por la fe en Cristo Jesús. Sin tener que exhibir ningún tipo de obras. Las hacemos porque ya hemos pasado de muerte a vida. Y el resultado natural de alguien que ha crecido en el conocimiento del Señor es ese fruto, y ese fruto que produce gozo y perseverancia por la esperanza gloriosa de la eternidad. Pablo conecta el pasado con el presente y nos ayuda a recordar que tenemos un futuro. Miren, todos los cristianos tenemos un pasado que cuando quisiéramos recordar, pero bendito Dios que todos tenemos un futuro con Cristo, pero determina ese futuro lo que hagamos en el presente. Porque Él ha hecho que su muerte y su resurrección de Cristo sea pagado el precio por el pecado que habíamos cometido. Como dice Filipenses 3:20, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador, para que donde Él esté, nosotros estemos con Él. Me encanta lo que Pablo está haciendo aquí en este texto. Y aunque lo vamos a dejar así, continuar la siguiente semana, déjenme terminar con este pensamiento para cada uno de ustedes, por favor. Jesús no existe para señalarte a ti hacia el evangelismo. El evangelismo existe para señalarte a ti y a otros a Jesús.
Nunca, nunca te gradúes del Evangelio. Nunca creas que ya lo conoces. Porque cada vez que tú lo repasas vas a descubrir que hay algo más que no habías comprendido. Y es lo que Dios quiere, que crezcamos más y más en el conocimiento de las bondades de Dios. No te gradúes del Evangelio. El discipulado centrado en el Evangelio no llega cuando pasamos de largo, no lleva cuando terminamos la clase de 12 semanas, no lleva cuando culminamos el semestre. El discipulado es un estilo de vida, es hacer vida juntos, donde aprendemos unos a otros a depender de Dios, pero podemos ver la manera en cómo vamos creciendo en nuestra dependencia de Él. Harás mayor progreso en tu caminar con Cristo cuando no te muevas a ningún lado y esperes a que el Señor te indique cuál es el siguiente paso a dar. Entonces la oración de Pablo va a caer en tierra firme, porque entonces nosotros vamos a empezar a crecer y en ese crecimiento vamos a conocer la voluntad del Señor, que es maravillosa, y vamos a darnos cuenta de que el resultado natural del conocimiento de Dios va a hacer que produzcamos fruto. El fruto que Pablo menciona en Gálatas capítulo 5, versículo 22, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad. Contra estas cosas nadie puede negarse de que hay un cambio en la vida de la persona. Así que te hago estas tres preguntas mientras invito al grupo de alabanza a pasar aquí conmigo. Te hago estas preguntas a ti. Pregúntate, ¿simplemente crees en Dios de que Él es bueno contigo o que es bueno por ti? ¿Qué es lo que estás buscando que traiga satisfacción en tu vida? Que no tenga que ser Dios. ¿Qué es ese anhelo? ¿Qué es por lo que te esmeras? Por lo que anhelas, por lo que gastas tiempo, dinero, recursos para obtener, porque crees que cuando llegues a eso vas a ser feliz. Y no se trata de Dios. ¿Qué gozo puedes estar buscando fuera de la bondad de Dios? ¿Qué satisfacción? ¿Qué meta quieres lograr? ¿Qué sueño quieres alcanzar? ¿Qué estás apuntando a conseguir que no sea tu Señor Jesucristo y su relación con Él? ¿Cuándo fue la última vez que te regocijaste simplemente por contemplar la majestuosidad de Cristo, reflejada en un canto, en una lectura bíblica? Cuando contemplaste su hermosura, en algo que te ocurrió, que no te quedó duda que fue realmente Dios el que intervino en ese momento en tu vida y le diste gracias a Él. Segundo, algo que tal vez, y voy a ahondar más esto la siguiente semana, algo que tal vez le pasaba a estos creyentes en Colosas es que se estaban aburriendo ya de Jesús, de lo que sabían de Él. Había que añadirle a Jesús. Sí, creo en Jesús, pero más esto. ¿Qué estás haciendo en tu vida? Que sí, quieres hacer lo que te corresponde como creyente, pero también tienes que hacer esto otro. O te han dicho que tienes que hacer esto aquello. Te han dicho que tienes que prender esta veladora, o rezar tal oración, o hacer tal práctica, o bautizarte, o venirlos al estudio bíblico. ¿Qué otra cosa le estás añadiendo a tu confianza plena en Cristo Jesús? Por último, ¿te has comprometido verdaderamente con el Evangelio y a no desviarte de él? ¿Te has comprometido a la verdad en la Escritura y a cumplir la cabalidad? ¿A hacer lo que Dios dice aquí en su palabra? ¿A amarle con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo? Como aquel joven estudiante que llegó donde un padre del desierto y le dijo: Abba, dame una palabra de Dios, quiero obedecer al Señor. El mentor sabio le preguntó al estudiante si estaba dispuesto a obedecer, a no descansar hasta cumplir a cabalidad lo que esa palabra de Dios le dijera, que lo obedeciera. Y él respondió: absolutamente, estoy comprometido. Entonces él le dijo: aquí está la palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. El joven desapareció y tardó unos 5 años, pero se armó de valor y regresó a hablar con su guía espiritual, con este padre del desierto, y le dijo: en 5 años logré entender lo que esa palabra significa y la he vivido a cabalidad en los últimos meses. He logrado cumplir la palabra del Señor. ¿Puedo tener otra palabra?, le dice. Sí puedes, pero ¿estás dispuesto a hacer lo mismo? Absolutamente, no importa lo que sea. Aquí está la segunda palabra de Dios: ama a tu prójimo como a ti mismo. Absolutamente, dijo. Pero este estudiante jamás regresó a donde el maestro.
Es muy fácil decir que creemos en Dios. ¿Saben ustedes que hasta los demonios creen en Dios? Y a diferencia de nosotros, ellos tiemblan. Pero creerle a Dios, creer su palabra, es muy distinto a creer en Dios. Hagamos por este pasillo, hagamos una encuesta. A la primera persona que encontremos, preguntémosle si cree en Dios. Hay muchas posibilidades de que diga que sí. Pero viven vidas de derrota, deplorables, de abandono. Hay una inconsistencia y ese es el problema en la iglesia cristiana, donde se habla, se canta mucho acerca de Dios, se enseña mucho acerca de Dios, pero el cristiano promedio sigue viviendo vidas de derrota. Es una inconsistencia. No podemos decir que creemos en Dios y vivir de la misma manera. Y créanme, es una lucha. Si el que se los está comunicando lo sabe, es porque yo lo estoy viviendo también. Pero creo en la palabra y creo al Dios de la palabra. Por lo tanto, la meta que debemos tener es profundizar en el conocimiento del Señor y pedirle a Él que nos transforme de tal manera que podamos nosotros comenzar a hacer la Biblia que muchas personas tal vez en toda su vida podrán leer, porque le pondremos pies a la palabra del Señor. Que seremos aquellas personas, claro fe. No me critiquen con eso que les voy a decir, pero mientras estuve manejando esta semana para ir a recoger mi vehículo, iba escuchando unas enseñanzas y por ahí, como no iba viendo lo que iba escuchando, entró un libro muy interesante que tenía que ver con cambio de mentalidad y yo necesito un poco de eso. Y había una historia muy interesante, no un libro cristiano, no se asusten, también leo libros que no son cristianos. Y decía de que en los principios budistas el poner las manos juntos significa hacer la flor del loto en capullo. Y el pensamiento budista es que toda la gente tiene un Buda dentro. Por lo tanto, cuando la persona presenta eso y hace así, es darle respeto al Buda que llevan dentro. Estaba por apagar eso porque me dio coraje, pero a la misma vez como que tuve algo por dentro que me redarguyó y decir, qué interesante. Yo predico y yo digo que cuando nosotros confiamos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en la vida del creyente. Por lo tanto, todo cristiano tiene el Espíritu Santo viviendo en él. ¿Lo crees tú? ¿Cómo es posible de que nosotros, los cristianos, muchas veces lo que hacemos con otros cristianos es pensar lo peor y clavar un puñal por la espalda en el momento que se descuida porque no nos gusta como tal persona es? Y aquellos que tienen la verdad torcida viven vidas que son más rectas que las que podemos vivir nosotros los cristianos. Hay inconsistencia en nuestra manera de pensar y tenemos que cambiarla. La gente necesita ver para entonces creer que lo que decimos con nuestras palabras realmente la estamos viviendo con nuestras acciones. ¿Estás tú preparado para eso? ¿Estás tú listo para vivir la vida que Dios te pide? Una vida que honre su nombre. Tienes que comenzar contigo mismo. No esperes que tu esposo o tu esposa cambie. Cambia tú. No esperes que tus padres cambien. Cambia tú. No esperes que el pastor cambie. Cambia tú. Cambiemos nuestra manera de pensar. Comencemos hoy. Pónganse de pie un momento mientras escuchas este canto y hacemos esta oración.